Edward Snowden se refirió a Julian Assange como uno de los presos políticos que cumple la sentencia más larga en Occidente. Snowden denuncia que todos los niveles del caso contra el australiano se ven afectados por la corrupción y el abuso del proceso. Después del fallo del viernes a favor del gobierno norteamericano, el fundador de Wikileaks podría quedar en manos de la justicia estadounidense. Pareciera contradictorio teniendo en cuenta que Washington se proclama fiel defensor de la libertad de expresión. Vamos a analizar este caso, este asunto y todas las contradicciones que entraña con nuestro compañero Felipe Leiva. Felipe, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ariana Nieves? Un gusto. Hola a todos. Hablamos de esta lucha contra, en este sentido, potenciar la libertad de expresión, la libertad de prensa por parte de Estados Unidos, algo que se comprometió el gobierno estadounidense en su última conferencia, en su última cita con sus aliados en esta cumbre por la democracia, donde se compromete con, escuche bien, $30 millones para medios independientes. Es un fondo que en este caso está diseñado para mejorar la independencia, el desarrollo y la sostenibilidad de los medios de comunicación. Todo esto como un plan para potenciar, como yo te decía, ese tipo de medios de comunicación y que tiene dos aportes más. $5 millones para hacer más viable el tema de los medios a nivel financiero y también $9 millones, escuche bien con esto, porque se refieren a un fondo de defensa de difamación para periodistas que el propio presidente estadounidense Joe Biden dice que va a ayudar a proteger a los periodistas de investigación contra demandas por molestias diseñadas para evitar que hagan su trabajo. Vaya. Aquí es donde entonces cae la gran contradicción, porque si se quiere defender la libertad de prensa, por el otro lado tiene esta solicitud de extradición contra el fundador de Wikileaks, Julian Assange, que tú lo mencionabas con esta decisión de un tribunal de apelación londinense que le da un buen paso para las pretensiones de Estados Unidos. Un Julian Assange que lleva detenidos ya varios años, que está detenido en una cárcel de Londres hace 2 años y que está siendo investigado por la ley de espionaje, por las miles de filtraciones que hubo respecto a los antecedentes clasificados de las guerras de Afganistán y también de Irak. Todo esto nos lleva también a tener en cuenta las reacciones que ha generado este fallo del Tribunal de Alzada londinense, por ejemplo en las redes sociales, donde le recuerdan un hecho vinculado a un agente de la CIA con un ciudadano justamente en suelo británico. Y también lo que ocurrió con Augusto Pinochet, el dictador chileno, donde no se extradita a España porque estaba siendo injustamente investigado y requerido por la justicia por los españoles fallecidos en la dictadura cívico-militar de Chile de 1973. Todo esto en un contexto, Aliana, donde finalmente se está a la espera de lo que ocurra con Julian Assange, mientras que Estados Unidos promete mayores aportes para la libertad de prensa. Hablabas, Felipe, sobre estas filtraciones que realizó Assange. Vamos a profundizar, vamos a recordar. Así es, porque dentro del tintero de esta mesa de filtraciones están algunas muy importantes, como por ejemplo, vamos a hablar de los registros de la guerra de Irak. Esta filtración fue el 22 de octubre del año 2010. Son 391.832 reportes de campo del ejército estadounidense y donde se da cuenta la fatal cifra de que de los 109.000 muertos que hubo, 66.000, más de 66.000 eran civiles. También se habla de este asesinato colateral, que fue una filtración también de Wikileaks, también en el año 2010, donde se abrió fuego contra civiles en Irak. Y por último está el diario de guerra de Afganistán, también publicado en julio del 2010, donde se dan cuenta de las bajas civiles y también del rol de Pakistán en su momento en esa contienda. Investigaciones que causaron polémica, que en muchos casos incluso obligaron a las autoridades norteamericanas a pedir perdón, pero que también abrió el camino para otras investigaciones, como las que vamos a ver acá. Año 2011, las imágenes publicadas del equipo de muerte en Afganistán, una investigación publicada por la revista Rolling Stone, donde dan cuenta de imágenes totalmente dramáticas, catastróficas, de cómo se asesinaba. Prácticamente era jugar a la guerra por parte de algunos miembros del ejército estadounidense. Está también las revelaciones de Edward Snowden sobre la vigilancia de la NSA, que también está vinculado a otras publicaciones de otros medios, donde dan cuenta que las autoridades, en este caso norteamericanas, tomaban contacto incluso con empresas de Internet como Facebook, como Google, para tener datos de cientos de miles de ciudadanos estadounidenses. Y por último tenemos la del 2019 y una investigación que publica el Washington Post y los papeles de
Afganistán, que son más de 2.000 páginas de entrevistas de funcionarios estadounidenses y extranjeros que han participado en las diferentes guerras, en este caso la de Afganistán, y que dan cuenta que incluso ellos no sabían quién era el enemigo, pedían ayuda en estas entrevistas, y lo que da cuenta es que se mintió por parte de las autoridades estadounidenses de que todo iba bien encaminado, que el triunfo estaba asegurado, cuando los últimos hechos dan cuenta que no fue así, Aliana. Impresiona saber, Felipe, que si esto salió a la luz, cuánta información estremecedora no permanecerá oculta en estos momentos. Así es. Gracias. Y hemos conversado con el excónsul de Ecuador en Londres, Fidel Narváez, que afirma que para Washington la libertad de prensa significa que se puede publicar todo, excepto sus secretos y crímenes. Además, recuerda que Julian Assange no es ciudadano norteamericano, por lo que Estados Unidos no puede aplicarle sus leyes. Los Estados Unidos no tienen calidad moral para exigir libertad de expresión a otros países cuando ellos son los primeros en estar persiguiendo a un periodista por haber publicado la verdad y una verdad de interés público. No debemos permitir como sociedad, como comunidad internacional, que un solo país, que una sola potencia se convierta en la Corte Internacional, la Corte del Mundo, y en la policía del mundo, con el derecho de apresar a cualquier persona en cualquier parte del mundo y aplicarle sus leyes. No olvidemos que Julian Assange no es norteamericano, no ha publicado en Estados Unidos. Sin embargo, se lo quiere llevar allá para aplicarle unas leyes anacrónicas que ya tienen más de un siglo, las leyes sobre espionaje. La libertad de prensa para Washington viene a ser que tú puedes publicar todo lo que quieras, puedes expresarte todo lo que quieras, siempre y cuando no develes los crímenes de Washington, que es el caso de Wikileaks y el caso de Julian Assange.